Bien, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, chicos. Veamos que se vayan conectando todos los chicos. Buenas noches, Kendall. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Un favor, doctor, mil disculpas que lo moleste. ¿Será que me puede incluir en el grupo del WhatsApp de esta materia, por favor? ¿Ah, no estás? No, recién me di cuenta, estaba buscando como loco el grupo y una compañera me mandó el link más bien. Ya. Mándame al WhatsApp con tu numerito un saludo. Te voy a incluir Su número, por favor, doctor. 72 72 11 16. Listo, doctor, ahorita le hablo. Ok. Bien, mientras se van conectando los demás compañeros, chicos, vamos a empezar recordando. La anterior clase terminamos el tema del cumplimiento de las obligaciones. Pudimos ver el tema del pago como tal. ¿Ya? Entonces, el pago como la acción de cumplir, de satisfacer, de honrar la obligación contraída y que lógicamente al mismo tiempo extingue la obligación, ¿cierto? Dentro del tema del pago, los pormenores que vimos con respecto a sus características, a sus elementos y todo lo demás, hoy vamos a ver el tema del pago con subrogación, ¿ya? Del pago con subrogación para determinar cuáles son las características de esta figura jurídica dentro de las obligaciones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente conocer lo que establece el Código Civil con respecto al pago con subrogación. Y para conocer lo que el Código Civil dispone, si ustedes quieren marcar lógicamente, tenemos el artículo 324 y siguientes, por lo cual vamos a ver en qué consiste el pago con subrogación. ¿Ok? Bien. Analicemos entonces primero lo que el Código Civil nos refleja con respecto a la subrogación o al del pago con subrogación. ¿Se acuerdan cuando tocamos los primeros temas, la teoría de las obligaciones, y entre mucho tema para interactuar, establecimos que si un tercero podía o no podía pagar una deuda que no le correspondía en lugar del deudor, aun cuando tenga o no tenga conocimiento el deudor, ¿no? Cuando hablamos del pago con subrogación, debemos entender que subrogar tiene un sinónimo de sustituir, en lugar de, podría ser, o reemplazar. Pero el Código Civil nos habla de la subrogación hecha por el acreedor. Ojo, el acreedor pagado por un tercero, dice,
puede subrogar a éste en sus derechos y garantías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el acreedor acepta que un tercero satisfaga o cumpla con la obligación del deudor titular, ¿ya? La obligación que tenía con el deudor se la traspasa a este tercero que ha pagado esa deuda, así como también las garantías que se habían establecido para garantizar esa obligación. ¿Ya? Subroga quiere decir sustituyes, le sustituye los derechos y las garantías que éste había establecido con el titular deudor. Esta subrogación, esta sustitución debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago. Es un documento que se hace, un contrato de pago con subrogación que se hace para poder sustituir. En este caso, si un tercero es el que va a satisfacer la obligación, el acreedor principal de la obligación sabe de la relación, del vínculo jurídico con el deudor, y el tercero que ha pagado ocupa su lugar. Por eso se habla de sustitución. ¿Ya? Ocupa su lugar. ¿Para qué? Para que la obligación que tenía ese acreedor y ese deudor le sea traspasada a él y él sea el titular acreedor ahora, porque el titular principal sale de la relación jurídica. ¿Ya? Esa es la subrogación hecha por el acreedor. El 325 nos habla de la subrogación hecha por el deudor, ¿sí? Y establece condiciones especiales para poder determinar el cumplimiento de la obligación con el acreedor, porque debe concurrir ciertos requisitos que el deudor debe cumplir. Pero veamos de preámbulo para conocer esto que ustedes tienen en pantalla. ¿Ya? Aquí está. ¿Cuál es el concepto cabal de la subrogación? Conceptualizando el título, el tema, ahí tienen, dice, cuando un tercero satisface al acreedor realizando la conducta que habría de cumplir el deudor principal y lo sustituye en relación obligacional, pasando a tener todos los derechos, acciones y garantías que el acreedor principal o primitivo tenía contra el deudor. Es lo que les acababa de explicar. La subrogación como sinónimo de sustitución, como sinónimo de reemplazo. Aparece un tercero que cumple con la obligación que tenía el deudor principal con su acreedor, un tercero ajeno, ¿ya? Y al pagarle al acreedor aquello que el deudor titular debía de pagarle, lógicamente sustituye a ese acreedor pagado en todos los derechos y garantías que le ligaban con el deudor principal. En términos claros, el tercero que paga la obligación a cuenta del titular deudor se convierte en el nuevo acreedor del deudor titular, ¿no? Entonces, en el pago con subrogación pueden concurrir dos situaciones. Un tercero satisface al acreedor realizando el pago que habría de realizar el deudor principal. Dos, lo sustituye en la relación jurídica, en la obligación que éste tenía. Así de clarito, ¿ya? Esa es la subrogación. Ahora, ¿de dónde viene esta subrogación? ¿De dónde nace esta subrogación? Es una institución jurídica, ¿sí? Lógicamente conocida en nuestro Código Civil. Y tiene sus orígenes, lógicamente, en el derecho romano.
toda vez que en sus orígenes no se hablaba dentro del derecho romano de sustituir una obligación, de sustituir una deuda, de subrogar una deuda. ¿Ya? No existía esta figura. Lo que existía, si ustedes se acuerdan cuando vimos el primer tema de obligaciones, era que en el derecho romano las obligaciones como tal eran tomadas como obligaciones personales. Es decir, que cuando el supuesto deudor no cumplía con la satisfacción de la obligación, esta obligación estaba garantizada incluso con su propia vida, con su libertad, con su honor, y no así con su patrimonio. Se perseguía a la persona por la irresponsabilidad que tuvo al no haber cumplido con la obligación contraída. ¿Ya? Ahora bien, no existía subrogación porque no había sustitución de persona, ¿no? Porque la responsabilidad de cumplir era estrictamente del deudor principal, ¿no? Pero va evolucionando, habíamos dicho, el derecho, y el tema de las obligaciones se va convirtiendo ya no en una obligación como consecuencia de carácter personal ante su incumplimiento, sino que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor o los acreedores ya no perseguían a la persona, sino perseguían los bienes de la persona, el patrimonio de esta persona, para poder satisfacer la obligación que habían contraído con él. ¿Ya? El real desarrollo de lo que es el instituto jurídico del pago con subrogación tiene su origen principal en Francia. De ahí irradia el derecho romano en esa evolución, incorpora en su ordenamiento legislativo o en su ordenamiento jurídico, en el famoso Código Civil de Napoleón en Francia, el pago con subrogación, que lógicamente a la fecha ha sufrido varias modificaciones, varias actualizaciones, siempre perfeccionando que ante el incumplimiento de una obligación no exista la persecución de la persona como tal. De ahí que en nuestro país habíamos dicho, no existe cárcel por deudas de dinero. No existe apremio corporal por deudas de dinero. ¿Ya? El fundamento para este desarrollo normativo de lo que es la subrogación o pago con subrogación tiene que ver con que cuando ha sido cumplida la obligación, esta se extingue, ¿cierto? Esta se extingue. Pero cuando hay un pago por subrogación y el tercero ajeno paga al acreedor, el acreedor titular, el primitivo, llamemos así, sale de la relación jurídica y entra en su lugar el tercero que ha pagado. Por tanto, el deudor principal se las va a tener que entender con el tercero que ha pagado. ¿Por qué? Porque el acreedor principal ya sale de la relación porque ha sido satisfecho en la obligación que se le tiene. ¿Cierto? De ahí que se establece pues que existe una extinción parcial de la obligación porque uno de los sujetos principales sale de la relación, en este caso el acreedor, a quien un tercero le ha pagado, pero se mantiene subsistente, ¿no?, la deuda, y se mantiene subsistente en relación al deudor, porque el deudor sigue debiendo. En este caso ya no le va a deber a su acreedor principal, sino le va a deber al tercero que ha pagado esa deuda. ¿No? ¿Por qué? Porque el tercero se sustituye en los derechos y en las garantías que tenía el primer acreedor. Ahora, la naturaleza jurídica de la subrogación o del pago con subrogación tiene bastantes vertientes y excepciones. Esto para un mejor entender, ¿no? Como un preámbulo al tema que estamos abordando. Para Vélez-Sarsfield, ¿no?, el pago con subrogación viene a ser una ficción jurídica, pero una ficción jurídica admitida o establecida por la ley,
por medio del cual una obligación extinguida, o se extingue más bien, porque un tercero ha pagado la obligación principal al acreedor principal. Sin embargo, la obligación con respecto al deudor no se extingue, no muere. Esa obligación subsiste. ¿Por qué? Porque al haber pagado el tercero una deuda del deudor principal, simple y llanamente lo que este tercero está haciendo es ocupar el lugar del acreedor titular y la obligación continúa vigente con el deudor titular, ¿no? Entonces, en un primer plano, la naturaleza jurídica del pago con subrogación tiene que ver con la extinción de la obligación con respecto al acreedor titular, porque con respecto al deudor principal, la relación jurídica existe, continúa, está vigente, porque ha aparecido un buen agente tercero y ha pagado por el deudor, pero el deudor se transforma, todavía mantiene como deudor de este nuevo acreedor. Ahora, en su momento, se pensó que este instituto jurídico del pago con subrogación se trataba de una figura sui generis, es decir, una figura novedosa, ¿ya? Novedosa. No podía ser absorbida completamente, ¿ya? Completamente por la idea de que ese pago había extinguido la relación o la obligación total. De ahí que se lo encontraba como un instituto jurídico bastante complejo, bastante problemático, si se llama así. Ello se mantenía el hecho de decir, se está generando la transmisión de la obligación hacia el tercero ajeno que ha pagado la deuda, pero en calidad de acreedor. Y ahí va naciendo la idea de que el pago con subrogación podría ser convencional, que quiere decir voluntario de las partes, o en su caso podría inclusive reconocerse a la subrogación legal, aquella que está determinada por ley. Y de ahí que nuestro Código Civil, conforme lo vamos a ver más adelante, clasifica la subrogación precisamente en dos clases: la subrogación legal y la subrogación convencional o voluntaria. Convencional porque nace de un convenio entre las partes. Legal porque así lo impone la ley en determinadas situaciones. De ahí que, hablando de la subrogación legal, dice, tiene lugar sin dependencia de la cesión expresa del acreedor a favor del tercero. ¿Por qué es legal? Por ejemplo, en un proceso que habría iniciado el acreedor ante el incumplimiento de la obligación por parte del deudor, aparece un tercero y deposita la obligación, el monto de la obligación total. ¿Sí? Deposita. Al acreedor no le interesa quién le pagó, le interesa que su monto, su obligación haya sido cumplida. Pues como lo hizo dentro de un proceso judicial, dentro de un proceso legalmente reconocido, es el juez quien va a determinar sacar al acreedor principal porque ya ha sido satisfecho en su obligación y mantener al tercero que ha pagado. ¿Sí? Va a establecer una favorabilidad al tercero que ha pagado, porque con el tercero que ha pagado, la obligación del deudor principal continúa vigente. Si bien tenía que pagarle a Pedrito, pero aparece Martín y paga la deuda, ya no tiene una obligación latente con Pedrito, sino con Martín. Martín se sustituye en los derechos y obligaciones que tenía Pedrito. Por tanto, la obligación sigue pendiente, hablando del deudor con el nuevo acreedor. Y la subrogación es convencional o voluntaria cuando existe un acuerdo con el acreedor
que recibe el pago de un tercero y le transmite expresamente todos sus derechos y garantías con respecto a la deuda. Un segundo plano puede ser el acuerdo existente con el deudor cuando éste paga la deuda de una suma de dinero, digamos, con, con otra cantidad que sea prestado y subroga al prestamista los derechos y acciones del acreedor. Es lo mismo. Es decir, en el primer caso, hay un acuerdo que acepta el acreedor de que sea un tercero quien le pague la deuda y por tanto acepta salir de la relación jurídica con el deudor principal. En el siguiente caso, es el deudor quien llega a un acuerdo con X o Z persona quien le va a prestar el dinero para poder cumplir con el acreedor. Por tanto, esa tercera persona que le presta el dinero al deudor mantiene vigente la obligación con este hasta que cumpla con él la satisfacción de esa obligación con la devolución del dinero. ¿Ya? Esa es básicamente la consideración para ingresar al tema como tal. Pero quiero ver un caso práctico acá. Subrogación convencional, por convenio con el acreedor y por convenio con el deudor, para mejor entender. A ver, por convenio con el acreedor, lo que nos decía el artículo 324, que lo vamos a volver a leer. Esta subrogación hecha por el acreedor tiene lugar o se genera o opera cuando el acreedor recibe el pago de la obligación de un tercero y le transmite expresamente sus derechos y garantías que tenía respectivos a la deuda. Este caso es similar a la cesión de bienes que habíamos visto en la anterior clase. No es igual, es similar. Porque no obstante, existen las diferencias que hemos explicado al tratar la cesión de bienes o de crédito. Es muy similar, pero no es igual. Entonces, el 324 nos dice subrogación hecha por el acreedor. En términos claros, ¿qué quiere decir? Contacta el tercero ajeno, contacta al acreedor y le dice, yo soy quien te va a pagar tu deuda, yo quiero pagarte esa deuda. Yo voy a satisfacer esa obligación. El acreedor acepta esa propuesta, porque reitero, lo que le interesa es recuperar su plata. Cuando el acreedor acepta esa figura, lógicamente se va a firmar un documento, le está transmitiendo al tercero que está pagando la deuda todos los derechos de exigir, recibir y percibir que tenía este acreedor en contra del deudor. Le está diciendo muy bien, como tú me has pagado, todos los derechos, garantías y demás te los cedo a ti para que tú continúes con el proceso contra el deudor. A eso se refiere la subrogación hecha por acreedor. ¿Pero a qué se refiere la subrogación hecha por el deudor en la vía de la subrogación convencional? Cuando el deudor busca prestarse de alguna otra persona dinero para pagarle al acreedor que lo está ejecutando o que lo va a ejecutar. Es decir, Pablito le debe a Martín. Hay una obligación vigente. Pablito no ha podido honrar la obligación con, digamos así, con Miguel. Y el acreedor le dice, voy a tener que ejecutar. Pero lo que hace Pablito es buscar una tercera persona de quien se preste dinero. Se presta el dinero para pagarle a su acreedor. Y con respecto a él, se ha extinguido la relación, la obligación. ¿Por qué? Porque le ha pagado. Pero ha nacido otra obligación con la persona que le ha prestado. O sea que el papel del deudor gira ahí.
Era deudor de A, me he prestado dinero de B para pagarle a A. Con A ya no tengo nada que ver porque le he pagado, pero sigo siendo deudor de porque me ha prestado la plata. Como decimos en la jerga popular o vulgar, ¿no? Abro otro hueco para tapar otro hueco. O abro otro hueco para tapar un hueco. Me presto de acá como deudor para pagarle a él, pero mi obligación no se ha extinguido, todavía tengo una relación jurídica con quien me ha prestado la plata. ¿Sí? Es importante diferenciar la subrogación legal y la subrogación convencional. Con la legal no hay problema, la ley dispone. En la convencional tenemos que ver que hay subrogación hecha por el acreedor y subrogación hecha por el deudor. La primera, cuando es por el acreedor, tiene que llegarse a un acuerdo con el acreedor. Si acepta, él va a recibir el pago total de su obligación o el negociado seguramente y le va a transmitir a este tercero que va a pagar con él en los derechos y garantías que tenía con el deudor titular. Y el deudor, en términos claros, lo que hace es buscar plata, prestarse plata para pagarle, extinguir esa obligación con esa persona, pero va a mantener una subsistente con la persona que le está prestando el dinero para cumplir con la obligación que tenía anteriormente. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, voy a dejar de compartir y vamos a volver a lo mismo. A ver, aquí estamos. Bien, fíjense, aquí estamos, 324. El acreedor pagado por un tercero puede subrogar a este en sus derechos y obligaciones y garantías. Es lo que acabamos de ver. Solo que el código tiene una redacción seca, llamamos así, corta, y a veces no nos permite diseminar de qué estamos hablando, de qué se está tratando. El acreedor pagado por un tercero puede subrogar a este, es decir, al tercero, en sus derechos y garantías. Esa subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago. Claro, como quien dice, dando y dando pajarito volando. ¿Cierto? Doy, firmamos. Y el 325 habla de la otra subrogación pero hecha por el deudor. ¿Y qué dice? El deudor que toma un préstamo, en préstamo una suma de dinero u otra cosa fungible para pagar su deuda, puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor. Claro, está liquidando con este acreedor, pero está abriendo otra relación con un nuevo acreedor. Y a eso se refiere a la subrogación hecha por el deudor. ¿Cierto? Bien. ¿Qué dispone el Código Civil en relación a la sucesión legal? Lo que acabamos de ver hace un momento. La subrogación se produce de pleno derecho en los siguientes casos. A favor del acreedor, aunque sea quirografario, que paga a otro que le precede por razón de sus privilegios y garantías reales. Claro, si otro paga, la norma está disponiendo que yo soy el nuevo deudor o el nuevo acreedor. ¿Sí o no? Entonces, cuando hablamos de pago con subrogación, tenemos que tener presente el término sinónimo de sustitución. Un tercero sustituye, chicos, por favor, un tercero ajeno a la relación jurídica, ajeno al vínculo de obligación, sustituye a otro. Y le sustituye en todos sus derechos, en sus obligaciones y en los actos suspendidos que tenía que cumplir, ¿cierto? Ante su deudor o ante el tercero ajeno que va a pagar. Ahora bien, ¿por qué la norma determinará que un tercero ajeno a la relación jurídica, a la obligación, pueda pagar una deuda que no es suya? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el motivo de que un tercero pague una deuda que no es suya?
¿Quién podría contestarme? ¿Quién puede contestarme, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? Hola, chicos, ¿están por ahí? Sí, doctor. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Según su criterio, hablando de la subrogación hecha por el acreedor, donde un tercero paga la obligación que le correspondía al deudor, según su criterio, ¿cuáles serían los motivos, las razones que ustedes consideran oportunas para que un tercero ajeno a la obligación pueda pagar? ¿Por qué pagaría un tercero ajeno a la relación o a la obligación entre deudor y acreedor? ¿Qué creen? ¿Cuál será su interés? Porque es curioso, ¿cierto? Es curioso pensar que, a ver, yo tengo una obligación con Cecilia, una deuda de dinero, digamos así. Aparece una tercera persona y ofrece pagarme esa obligación. Y me dice, yo me voy a entender con Cecilia. Yo le pago a usted lo que le debe, muere la relación obligacional con ella, yo me quedo en lugar de usted porque al pagarle yo la obligación me estoy constituyendo en el nuevo acreedor. ¿Por qué creen que haría eso, chicos? Porque además esto tiene un fundamento y un respaldo legal. Ustedes están viendo que el Código Civil permite que un tercero pague. ¿Cuál será el fin? Porque podría llegar a negociar con Cecilia nuevos intereses, tal vez, doctor. Ya, entonces ahí despertaría un interés personal del tercero ajeno, ¿no? De pronto le ve es evitable que negocie con el deudor y le diga, mira, yo he pagado tu Conviene. deuda y negociemos estos aspectos. Podría ser. ¿Qué otro motivo podría generar esa benevolencia? A ver, ¿quién ajeno podría pagar mi deuda? Demasiada buena gente, ¿cierto? Sí, doctor. Pero la ley lo reconoce. El Código Civil habilita que un tercero, incluso con o sin conocimiento del deudor, pueda pagarle al acreedor. En la vida real, en esta clase de situaciones, no sé si han escuchado, chicos, hay colegas profesionales abogados que se dediquen más o menos a esto, pero ellos utilizan otra figura, es una especie de compra de deuda. Yo te compro la deuda, es lo mismo, estoy pagando la deuda que tienes y yo me voy a constituir en un nuevo acreedor. ¿Para qué? Con el fin de, si la deuda es 12.000, ellos les dicen, te pago 10.000, ahorita, listo. Y lógicamente ellos se encargan de ejecutar el proceso para ganar o sacar mucho más. ¿Sí? Hay muchos colegas profesionales que trabajan de esa manera, trabajan en ese rubro, compran deudas, pero lógicamente no lo compran de buenas a primeras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que analizar cuán solvente, de dónde van a sacar, no van a sacar y todo aquello, ¿no? Entonces, previo estudio y análisis de cada caso, ellos hacen también la oferta. Son terceros ajenos, nada tienen que ver en la obligación, pero se ofrecen a pagar. Y si somos de un criterio lógico, ¿qué le interesa al deudor? Pagar lo más antes posible y al acreedor recibir su plata y adiós. Pero básicamente esa es la figura de la subrogación. Lo que quiero que me entiendan es, pago con subrogación
Subrogación tiene como sinónimo sustituir. Sustituir. El tercero ajeno que paga se sustituye en los derechos del titular acreedor que había. El titular acreedor que había ya fue. Agarró su plata, todo ya fue. ¿Quién queda? El tercero que ha pagado. Y este tercero que ha pagado, lógicamente, como decía su compañero, con seguridad que guarda un interés. Pero reitero, la ley lo permite. Entonces, que a partir de ahora ustedes tienen que manejar la noción de que existe legalmente establecido de que un tercero, ajeno a la familia, ajeno a la obligación o a la deuda, puede honrar la obligación, con o sin conocimiento del deudor. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces vamos a hacer una cosa. Estamos llegando al final de la primera sesión, un par de segundos, y vamos a proceder con que les envíe el segundo link para volverse a conectar. Reforzamos este tema con un documental para que ustedes puedan entender, es un cortito, y puedan por favor sacar sus conclusiones y preguntar cualquier duda que pudieran tener con respecto a lo que es el pago con subrogación. ¿Les parece? Así de pronto con un documental van a poder reconocer mucho mejor cuáles son los conceptos y el tema del que estamos hablando. ¿Está bien? Está bien, doctor. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir. Por favor, regístrense en el chat, chicos, en el chat del video que estamos teniendo, de la sesión. Esto para efectos de control de asistencia. Tengo 6 en el chat. A ver, ¿cuántos son en total? 7, está bien. Está bien, ok. Y lo mismo van a hacer en la segunda sesión, por favor. ¿Ya? Registrarse en el chat. Entonces voy a detener aquí.